¿En qué idioma me comunico? En Ucrania. Mucha gente piensa que en Ucrania solo se habla ruso o mucha gente piensa que en Ucrania solo se habla ucraniano. La verdad es que el tema de idioma en Ucrania es un tema complicado de tocar y no quiero meterme muy profundo porque no quiero que nadie se ofenda. Me voy a maquillar para ir al gimnasio y me hicieron mucho esa pregunta en algunos videos que hago porque ven que hablo en español pero pongo subtítulos en ucraniano. Entonces mucha gente siempre me pregunta ¿cómo haces para comunicarte allá? Porque la verdad es que no haces videos en los idiomas de allá. Bueno, voy a empezar diciéndoles, esto es antes de que empezara la guerra en Ucrania. Yo vivía en Cuba literalmente 2 años antes de que empezara la guerra acá. Yo empecé a estudiar ruso en Cuba. Mis padres, cuando fueron a la universidad, estudiaban ruso cuando la Unión Soviética. Por lo tanto, mi familia un poco como que se crió dentro de... No es que mis padres me enseñaron ruso, pero ya ellos como que sabían un poco, entonces como que se quedó este gusanito dentro de mí. Aunque yo nunca lo estudié estando ni en la high school, ni en la universidad, o sea, nunca estudié nada ruso, siempre fue inglés. Pero después cuando me planteé lo de Ucrania, pues dije, pues voy a empezar a estudiar ruso. ¿Por qué decidiste ruso y no ucraniano si te venías a Ucrania? También me lo dicen mucho. Pues ¿por qué? Porque el ucraniano solo se habla en Ucrania y el ruso se habla en muchos otros países. Yo no tenía pensado ir a Rusia ni nunca lo he tenido pensado, pero sí se puede hablar en otros países. Y yo investigué y mucha gente en Ucrania, la gran mayoría, excepto las ciudades que están cerca de Europa, hablan todos rusos. Y me recomendaron aprender mejor ruso. Bien, así fue como empecé a aprender ruso estando en Cuba. Fui a clases con una chica ucraniana que vivía en Cuba hace... Bueno, una chica no, una señora. Y ahí ya empecé pues a estudiar, fui a par de clases, me descargué Duolingo, que hoy en día todavía lo uso. Me dicen, bueno, ok, pero desde que estás en Ucrania, ¿por qué no aprendes ahora ucraniano? Hay que entender una cosa, cuando tú eres extranjero, aprender un idioma nuevo no es tan sencillo. Entonces yo aún el ruso no lo domino completamente como para decir, sí, me voy a empezar a aprender otro idioma. Aunque para mucha gente diga, no, el ucraniano es muy parecido al ruso. Sí, es muy parecido como decir que si tú hablas italiano ya sabes portugués. No, o si tú hablas español ya sabes portugués. Pues no, tienes que aprenderlo aunque suene muy parecido, son dos idiomas, ¿entienden? Entonces, ¿cómo me comunico en Ucrania?